Bienvenidos al segundo episodio de Iván Chubers Podcast y hoy estamos con... Con nadie. Con nadie. Bien, espectacular. Increíble nombre. Increíble nombre. Efectivamente. Vamos a hablar con la montaña de nadas que nos va a hacer este guión. Bueno, hoy tenemos una... ¿Cómo decirlo? Una diferencia. Y es que nuestro compañero, a nadie, le encanta haber hecho este increíble guión del cual vamos a hablar hoy. Por lo que yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, pero él sí. Hoy, el tema de hoy es una de las últimas noticias con Sony PlayStation. Y es de que PlayStation 6 no es una prioridad. Esto... Tengo que reconocer una cosa. El episodio pasado igual me excedí un poco con Nintendo, así que toca darle la vuelta y hablar un poquito mal de Sony. No sea que alguien nos patrocine. Entonces, para que no quede lugar a dudas de que vamos en contra de absolutamente todos y a favor de nadie, hablemos de qué leche se está haciendo PlayStation. Bueno, vamos a hacer un pequeño hincapié. A ver, a favor de nadie, en contra de todos, tampoco creo que sea la definición más, digamos, concreta de este podcast. Solo estamos hablando de nuestras opiniones personales. Quiero matizar, por favor. No, sí, por supuesto. Que nadie se lleve a confusiones. Quiero aclarar. La noticia es que Sony ha dicho que PlayStation 6 no va a ser una prioridad en la próxima generación. Ahora, ¿Así lo ha dicho? sí. Pero no dijo que era una prioridad. No, dijo que no era una prioridad. Déjame mirar eso un momentito. Tenemos que hacer eso ahora, estamos en pleno... No, tú ves directo. preguntando, pero voy a verificar que eso sea real porque yo vi lo contrario. Bueno, vamos a averiguar las capacidades multicore de Super Ivanchu. ¿Podrá mirar internet y hablar al mismo tiempo? Créedme, no sabe. Super Ivanchu... PlayStation 6 sería el triple de potente que PS5, Sí. pero más barata que PS5. Pero bueno, supongo que esto es algo normal. Uno de los primeros juegos exclusivos de PS6 podría haberse filtrado. ¿Por qué no Nada, buscas directamente PlayStation 6 no es una prioridad? O prioridad No PlayStation es 6. Prioridad. PlayStation cambia de rumbo. PS6 ya no es una prioridad absoluta. Ha cambiado el timón. Vamos, en 360 grados. Ya, Estos sí. tíos dijeron, guau, tío, creo que nos hemos precipitado. PS5 aún no ha acabado y ya estamos diciendo que PS6 es una prioridad. Por favor, cambio de timón brusco. Giro de 360 Algunos grados. podrían pensar que se refiere a que PlayStation 5 es la verdadera prioridad, pero sabemos que el artículo no va por ahí. Yo creo que, claro, últimamente Sony ha hecho cosas un poco extrañas. Bastante. Primero, bueno, The Show, el juego de béisbol de Sony, pues por licencias tuvo que salir de forma anti-exclusiva y verse en plataformas enemigas como la de Nintendo. Ñam, ñam. Pero bueno, es un tema de licencias, se entendía, no era culpa de Sony. Claro. Paralelamente vimos lanzamientos extraños como Extraño. God of War o Spider-Man, el mejor exclusivo de Sony en ese momento, en PC, y todo Dios se volvió loco. Y Sony bajó de los cielos para aclararnos la situación. Es solo para atraer nuevos usuarios a las secuelas de esos juegos, para que conozcan el universo Yo lo que creo que está pasando, ¿vale? Es que ya sabemos que una de las tres compañías que hacen videoconsolas, y cuando digo tres compañías ya sabéis, las clásicas Xbox, de siempre, PlayStation y Atari. PlayStation y Nintendo. Ah, Sí, Atari, esa aún Atari existe. mis cojones en vinagre. Vamos a ver. No, es que está muy gracioso, ¿sabes? Alguien que se ha comprado la Switch 2 prácticamente casi el día 1, solo han faltado 5 días y porque no había stock. Me está diciendo cuando yo nombro a las 3, está como omitiendo a Nintendo. No sé qué tipo de ataque es este, pero bueno. Cuando literalmente es la que está vendiendo más. Pero eso no importa. Vamos a hablar de cosas. Ujú. Yo lo que creo que está pasando entre estas tres. Primero que Nintendo ya tiene un camino definido y es el que está funcionando y es que el que está creando Bueno, interés real. Más bien, ahora ya no tiene camino definido, porque sí, cuando aún no había salido Switch 2, asumíamos que iba a salir algo con un formato similar, pero ¿te ves tú con una Nintendo Switch 3? Ya está, esto es el culmen de la Yo innovación de creo que Nintendo. una Nintendo Switch 3 ya es un poco ya... O sea, habría que ver
qué tipo de cosas cambia o porque Nintendo solo quiere que esto sea Switch, pero con diferentes conceptos y tal. El concepto de Switch está muy claro, pero claro, es que cuando Pero está algo desgastado funciona también. tan bien, lo que sí que tengo y creo que va a pasar, ¿vale? Bueno, primero voy a responder a la pregunta que estaba diciendo y después entro con este tema, Muy bien. porque si no nos estamos desviando. Nintendo ya sabe más o menos su camino, a día de hoy en esta generación, ¿vale? Crea interés porque tiene su propio universo. Xbox se ha ido a la deriva. No hay manera de explicar esto de otra forma, porque tiene más plataformas y el cambio absoluto fue en Xbox One. Lo hicieron todo multiplataforma con Windows 10. Creó menos necesidad. Cada vez la gente se ha ido interesando menos. Es más, si tú a la gente le hubieses dicho en 2020 lo que iban a hacer, que efectivamente no lo vas a hacer porque es un tiro en el pie, pues a lo mejor hubiesen comprado su competencia más directa, que era PlayStation 5, y se hubiesen ahorrado una Xbox Series X si lo hubiesen salido, porque te va a dar te va a dar las cosas por dos, cuando en una solo puedes jugar unas cosas, ¿no? De momento. ¿Qué pasa? Que Sony a día de hoy se ha convertido, yo creo, en una compañía que es un poco inercial, que vende por el nombre, que le funciona bien su consola numerada de turno estándar, que no es un mal producto, es un buen producto. ¿Por qué? Porque tiene una relación de prestaciones en cuanto a precio buena, a mi parecer, pero cada vez va a crear menos interés a menos que se salgan de algo de lo común que están haciendo, porque claro, ahora recibimos esta noticia de que está cogiendo a gente o se ofrecen trabajos para expandir el mundo PlayStation a otras plataformas. Esto ya lo veíamos viendo. Sony no quería hacer todo de golpe porque es un tiro en el pie muy grande, solo que lo ha ido haciendo escalonado y cada vez la diferencia de tiempo ha sido menor. O sea que básicamente los pasos se están dirigiendo a que cada vez sea más y en menos tiempo. Y eso es un problema que puede derivar en que a veces las cosas, más bien que potencia, que puede llegar a ser atractivo para según qué cosas, en la experiencia de usuario de decir, oye, esta consola ya cada vez está dejando de ser una necesidad porque no tiene nada exclusivo, porque todo se ha ido a todos los lados. Entonces yo creo que de aquí, de este punto, de este episodio grabado, a 25 de agosto de 2025, en 5 años en adelante, vamos a ver cómo esto se incrementa de manera radical hasta que no quede absolutamente nada. Y eso es un problema, porque a lo mejor ya los usuarios pues dejan de comprar la próxima plataforma y se vuelve una multi. Eso es lo que tengo que decir. Sí, básicamente estaba resumiendo un poco antes los pasos que iba haciendo Sony. Primero, era un tema de licencias, no pasa nada, todo bien. Vale, lo entendíamos. Luego fueron las precuelas, Spider-Man 1, God of War 2018 y cosas así, como el Horizon también. Bueno, y diciendo que no, que era para traer usuarios, dices. Bueno, luego dijeron que solo juegos como Concord o Helldivers 2, juegos multijugador principalmente, iban a llegar multiplataformas día 1. Y ahora estamos viendo que todo Kiski se une al plantel del PC. Y hemos visto la llegada de Helldivers 2 a Xbox. Lo cual es un hito histórico, porque incluso Lego Horizons prefirió llegar a Switch 1 que a Xbox. Eso fue curioso. Pero ya Sony ya no tiene miedo de decir lo evidente. Entonces, ¿en qué están pensando? Esto tiene que tener una estrategia. Claramente esto va a perjudicar a PlayStation 5 y a PlayStation 6 a nivel de ventas. Y no tiene ningún sentido, porque PlayStation, la consola, es la que más pasta da. No porque ellos vendan los juegos ahí ni nada, sino porque tienen ahí la PlayStation Store y la distribución de juegos físicos, y es de donde sacan los márgenes de ganancia fuertes. Y con PlayStation Plus en el PC no tienen una tienda. La gente compra los juegos en Steam o en Epic Games, y si acaso algún juego de PlayStation, pero ese no es el negocio principal, y no entiendo por qué querrían convertirlo en el negocio principal. No tiene se ha notado en esta generación que Sony no tiene la potencia suficiente para desarrollar juegos continuamente. Yo creo que el problema que ha tenido PlayStation es que ha tenido un enfoque
en una cosa que llama mucho la atención y que se han basado todo el rato Xbox y PlayStation, que es en la potencia de la máquina. Es decir, en estas últimas generaciones lo que ha importado es la potencia de la máquina, y vuelvo a decir, no es malo que te enfoques ciertamente en la potencia de la máquina, pero llega un momento donde iremos hacia resoluciones más altas, que no siempre es lo que más importa, sino a veces las texturas, ¿sabes? Es decir, otro tipo de cosas. Pero las resoluciones son importantes hasta cierto punto porque estamos en el 4K. Pero es que claro, yo qué sé, cuando lleguemos al 8K... A ver, necesarias no son muchas cosas, ¿no? Bueno, hasta ahora todas las generaciones habían tenido un incremento de más o menos, pero siempre de resolución. Entre otras cosas, quiero decir. Sí, un incremento de resolución, pero por ejemplo, es que yo qué sé, que va a vender PlayStation 6 en la siguiente generación, ¿vale? Estamos viendo que el camino no solo de las compañías de videojuegos, sino de telefonía móviles y de muchos otros mercados, tenemos una tendencia dramática ahora mismo de todo IA, inteligencia artificial, engine, ¿cómo lo llaman? Motor neuronal, engine, bueno, sí, Apple también lo vende, un montón de empresas lo venden. Bueno, Apple, entre comillas. Bueno, lo vende pero no lo tiene. Lo vende pero no lo tiene. O Google, que también ha hecho mucho hincapié, ¿no? Pero esto me refiero a, claro, PlayStation 6, salta una noticia de a ver si es real, pero va a ser 3 veces más potente que PS5, ¿vale? Pero... ¿Y qué pasa con un precio menor al de PS5 Pro? Bueno, Sony hizo sus tejemanejes, pensó que estaba sola en el mercado y es que realmente está casi sola porque Nintendo está en una competencia que sí es competencia, pero es indirecta. Casi complemento. No, es que eso es subjetivo, eso es subjetivo. Es que cuando hablamos de complementos es subjetivo. Vale, quiero jugar al Mario Kart y al GTA 6. ¿Cuáles son mis opciones? Vale, pero es que depende de tus gustos. En plan, cuando decimos, porque esto yo lo he escuchado muchas veces de muchas personas y no estoy muy de acuerdo en ello. Cuando decimos, no, es que Nintendo es el complemento, PC más Nintendo, PlayStation más Nintendo. Bueno, yo soy todo lo contrario, yo soy Nintendo y ya veremos qué viene después, pero porque es gusto personal. Hombre, sí, claro, pero... Es gusto personal, es decir, complemento en sí no es. Lo que quiero decirte es que Sony lo que tiene ahora mismo es un futuro que la gente dice, ¿y qué necesidad? ¿Con qué me van a vender PS6? Y este planteamiento es un planteamiento pues observable y normal. ¿Por qué? Porque básicamente PlayStation 6 no está lejos, porque las generaciones que pueden durar máximo 8 años, una cosa así, más o menos, es lo que venimos viniendo, y lo suyo eran 7. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos, estamos hablando de una aproximación. Yo no dudo que no vayamos a ver una PlayStation 6 en 2027, perfectamente. O si me estiras mucho, 2028. El tiempo pasa muy rápido, lo que quiero decirte es que PS5 da la sensación de que salió ayer. Es decir, es una más sensación que otra cosa. No es como PlayStation 4 que ya, bueno, tal, ya hace falta, vamos a la siguiente, no. No sé si es por falta de juegos de estudios propios, que es lo que creo que está pasando. Pero es que la consola prácticamente parece que salió como ayer. No es novedad, pero parece que salió como ayer y ya lleva 5 añazos, que son 5 años. Es que la consola se mantiene muy bien, es muy potente. Bueno, han sacado un hardware que a nivel, yo que sé, cosas que necesitaba como un SSD y más potencia, pues lo tiene, pero ¿qué es eso? Y una actualización de diseño bastante rompedora junto a PlayStation 4, que al final lo visual es lo que más nos llama la atención. Pero en sí... Y hay que felicitar a Sony en cuanto a diseño visual, o sea, todo el tema de consola y accesorios. Bueno, yo creo que una... el DualSense sí que ha hecho un paso importante respecto al 4. El 4 no era mal mando, pero tampoco era perfecto. Bueno, no, me refiero a nivel visual, ¿sabes? O sea, la identidad visual que tiene PlayStation 5 no la tiene Bueno, ninguna ahora consola. tienen como un enfoque más en lo futurista, ¿no? Si hemos visto Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, pues todos eran diseños en, bueno, menos la 1, que eran gris. Esas 3 fueron en negro, ¿no? Como muy continuistas, sobre todo los mandos fueron muy continuistas. Sí, pero que me refiero que cuando te vendían cascos de una consola, eran cascos totalmente normales con el logo pegado. Bueno, tenían que darle como ese valor añadido, diferencial, sí, pero... no era todo en blanco. Claro, ahora si tú te miras los Pulse 3D o los Pulse Elite, dices, ostras, esto se un nota lenguaje que... de diseño Exacto. diferente, sí, no era todo blanco, combinado con esos... Domina más el blanco que el negro, sí, es un lenguaje de diseño nuevo y el mando... Tengo que decir que para mí no es el perfecto, pero bueno, hay una mejora que, bueno, que es notable.
Y la consola, bueno, a ver, tampoco es lo más... Te acabas acostumbrando, ¿no? Al final el efecto visual de tenerla ahí... Bueno, yo ya la he vendido yo, pero bueno. La que veo, la tuya, bueno, pues un efecto visual que, bueno, sin más. No puedes decir que es lo más bonito del mundo, pero sin más, son cosas superficiales, son... Bueno, sí, y puedes seguir, sí. Sí, bueno, en fin, la cosa es que, claro, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Sony por fin se ha quitado toda la competencia de encima. Nintendo se ha rendido en el sentido de que se ha ido por otro camino. Xbox no da la talla. A ver, Nintendo no se ha rendido, ¿eh? Se, Es decir, creo que se aquí- rindió en el momento en que salió Creo la que aquí GameCube. tenemos una mala definición, en mi opinión, de lo que has dicho. Pero esto ya no es cosa mía, es objetivo. Nintendo siempre ha hecho consolas con el enfoque de esto no sale de mi plataforma fuera. No, eso sí, pero lo que estoy hablando es que claramente había un enfoque antes y después de la GameCube. Las Nintendo. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo, el enfoque ya se cambió y es más. Después Sí, de pero cambiar el enfoque, me refiero tuvo que- fracasos incluso más fuertes que este. Sí, pero que me refiero que desde que cambiaron totalmente el enfoque ya tú te veías obligado a jugar a la Wii exclusivamente para reproducir Smash Bros. Y Mario Kart y luego justo al lado una PlayStation 3 o otra plataforma similar. Porque si no, no podías jugar a los juegos normales. Porque tienes que reconocerme que la Wii encima era especial para jugar juegos Bueno, normales. yo creo que el enfoque de la Wii, que no es mi consola favorita ni por asomo porque no sé mucho del control de movimiento y tal, yo creo que la Wii lo que hizo que se vendió tanto... La Wii tenía dos peculiaridades, que eran... ¿Por qué la Wii vendió tanto siendo una consola de sobremesa de Nintendo cuando las consolas de sobremesa de Nintendo, a nivel, si miráis la historia un poco, porque siempre nos fijamos en ventas, y quiero aclarar un punto antes de que sigamos. Es decir, que una consola tenga ventas no significa que sea mejor por si alguien se lo plantea. Eso para empezar. Segundo, ¿qué le pasaba a la Wii? Yo creo que tenía dos factores. Uno, que era esa revolución, que es así como señalaba el proyecto antes de esto, Nintendo Revolution, que es esa revolución de que nunca habíamos visto, ¿no? Control del movimiento y la accesibilidad. Esto era atractivo para todas las casas porque tenía un precio... ¿Cuánto salió? ¿Te acuerdas? Más o menos 300. 300. Bueno, un precio que podríamos decir como moderado. Hombre, teniendo en cuenta que PlayStation 6 salió a 600... Ya, pero bueno, tampoco... Bueno, digamos que es un precio moderado. Asequible. Unas navidades te la pueden regalar en muchos sitios fácil. Sí, pero... ¿Qué pasa? Que la Wii podía jugar tu abuelo, tu abuela, tu padre, tal. Gente que no había tocado un videojuego Sí, nunca. yo no Y digo eso que era- la Wii fuese mala, si no te estoy diciendo eso, digo que si tú querías jugar a juegos de verdad, Sí. en Wii no Bueno, podías, ya, no pero- salían directamente. Ya, pero es que tenía esa peculiaridad, que era una consola que podía jugar todo el mundo, seguramente muy barata de fabricar, lo más probable. Y aparte, ¿qué pasa? Que además venimos como en sociedad, toda la cosa que se hace popular en sí. Bueno, pero la Wii era la típica consola En compañía. que todo el mundo se compraba, pero que no tenía enchufada la tele, sino que tenía bien algún Claro, recuerdo en eso el es armario. es el segundo punto ese que te iba a decir. Que la Wii no atrajo a los usuarios recurrentes, sino atrajo a los más... No quiero decir la palabra casuales, los menos... ¿Cómo decirlo? Los menos fans, los menos que están por el mundillo, sino más bien a de pasar el rato. El usuario promedio de Brain Training. Puede ser, Wii Sports llama mucho la atención por eso, porque tú imagínate, yo qué sé, decirte... Bueno, no esto ves- se ve, las ventas de la Wii eran muy buenas, pero las ventas de los juegos eran reguleras. Claro, por eso mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que Nintendo, desde que está Switch, primero que ha salido a enfocar esto. Cuando salió Switch 1 en 2017, fue ese efecto boom porque tenía varias cosas que en ese momento fueron el efecto boom. Que era un concepto nuevo que disrumpía, es decir, la consola, el diseño que tenía no parecía a Nintendo. Nada de lo que hayamos visto, ni portátil ni de sobremesa. Parecía más una especie de tablet, ¿vale? Y segundo, que era una consola que aunque no tuviese potencia, era una consola que creaba un interés dentro del público recurrente de Nintendo, ¿vale? Sí, Aparte, pero porque juntaba Nos mucho estamos, cada nos estamos desviando un poco. La cosa es que Nintendo ha llegado a un punto en que nos obliga a tener una plataforma para sus juegos y si quieres jugar a todo lo demás, y así eso te compras otra cosa. Y esto con la Switch se ha arreglado un poco porque aún han llegado a salir las peores versiones jamás vistas de los juegos, como las de Mortal Kombat, que
está muy lejos de poder decir que eso es un juego, pero A ver, bueno. yo no, por ejemplo, ahora que hablas de esto, yo, claro, estamos hablando de una persona como yo que en Switch 1 ha comprado juegos de Nintendo, no ha comprado juegos que se Querrás vayan decir fuera de Wii U, ¿no? de Nintendo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que no se salen de lo que es un juego multiplataforma, pero sí que tengo razón de haber visto que, por ejemplo, de Witcher 3 o alguna cosa de estas, creo que ni tendrían que haber salido en Switch 1 porque es que eran bastante Exacto, infumables. entonces claro, si tú quieres jugar realmente otros juegos aparte de los de Nintendo, te ves obligado a tener otra plataforma. Y esto es lo que tiene bueno Sony, que fuera Xbox, y si no le hubiese dado tanto apoyo al PC, quizás no se hubiese hecho tan popular. O sea, el PC se ha ido haciendo popular con el tiempo, principalmente porque Microsoft le ha dado vidilla. Ujú. Con Xbox 360 haciendo que prácticamente hacer ports de Xbox a PC y de PC a Xbox fuese facilísimo, ¿no? Que es cuando apareció un poco el auge, ya salían los juegos Day One en PC, salían con bugs pero no tan bestias y cosas así. Pero claro, si ahora PlayStation también apoya el PC, claro, pues es normal que cada vez más usuarios quieran un PC, porque si dices, a ver, lo puedo actualizar, o sea, le puedo cambiar los componentes y no tengo que comprarme una nueva generación de PCs, ¿no? Y tengo todos los juegos ahí, de PlayStation, Xbox, los propios de PC, y la retrocompatibilidad, entre comillas, siempre se mantiene en una única biblioteca. ¿Por qué elegir una consola? ¿Por qué Sony se está pegando este tiro en el pie? O sea, ahora que es la reina ya no quiere. Porque yo creo que lo que Sony quiere hacer, o tengo la intención, Sony ha visto que, y es que lo ha visto ella y lo estamos viendo nosotros. Y es que salió PlayStation 5. Una de las cosas que un usuario va a notar es si la consola se diferencia de la anterior. Que en este caso, sí, diseño diferente. Primero lo visual, que nos llama mucho la atención, insisto, a todos. Lo que vemos es esto. Si tú, por ejemplo, señalas el PlayStation 5, pero tuviese exactamente el mismo diseño que la 4, las ventas bajarían un porrón y estoy segurísimo. Porque nos fijamos primero en lo estético. Tienen que haber cambios estéticos. Eso es el primer punto. Segundo punto, la consola se diferencia porque, bueno, pues tiene 4 movidas que son diferentes, que son importantes, como un SSD, que se puede prácticamente de carga, como un mando que tiene, yo que sé, unos gatillos diferenciales al anterior, ese tipo de cosas. Y esto, pues bueno, la gente necesita cosas nuevas para actualizar. Pero ¿qué va a pasar en la siguiente? Claro. Bueno, pues habrá un cambio de diseño, seguramente, porque si no es pegarse un tiro en el pie. totalmente. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez, contra más avanzamos a la carrera tecnológica, no voy a decir que el PC nos adelanta, porque eso nos va a adelantar siempre, porque en el PC tienes el que se construye uno muy básico de 800 euros, o así, Ujú. y uno que se construye algo bueno, de 1400, y otro que se Mola. construye, yo que sé, uno de 3000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mercado tan de esto, pues no importa. Pero lo que tiene bueno la consola es eso, que está optimizado prácticamente todo, básicamente. ¿Qué pasa? Que PS6 va a ser, yo creo que un pepino cuando salga, ¿vale? Y PS5 no está mal, no está nada mal, está muy bien a nivel de hardware. Y bueno, lo que ha visto Sony es que el precio de PS5 estándar cuela, el de la Pro no cuela nada, no cuela nada. Es decir, el de la Pro, lo que le ha pasado a PS5 Pro es que a lo mejor tendría que haber salido a 200 no habría una diferencia de precio muy esto, claro, porque todo ha subido. Pues a lo mejor una diferencia de 100 o máximo 150 si me apretas. Ujú. Porque venderla a 800 y sin lector es muy jodido. Y Sony, bueno, pensó, "Ah, no está Xbox y Xbox no hace una consola de media generación, o sea que voy yo y me intento comer el bacalao". Bueno, puede ser, el PS5 Pro puede ser interesante para algunos usuarios, pero no para la mayoría. Y además a ese precio, pues bueno, es una consola de entusiastas, digamos, del público pues que está dispuesto a obtener lo máximo de Sony. Pero tampoco hay una diferencia perceptible en la mayoría. Es que no hay casi percepción de diferencia. Entonces, Super Ivanchu, ¿qué crees que ha visto PlayStation en el PC como para lanzarse a esa piscina y empujar en dirección Pues contraria a la PlayStation básicamente, 6? que es lo que me he ido un poco por las ramas, es que no ha visto... Si lo que estamos viendo los usuarios, tanto ellos, es que no tienen un universo como por ejemplo lo de Nintendo, en el cual, yo que sé, pueda meter a un personaje en deportes, en un kart,
en un juego de plataformas en 2D, después en 3D, tal. Bueno, ahora tenemos Astro Bot. Sí, tenemos Astrobot, que bueno, que es un poco más moldeable, hay que decirlo, es un personaje más moldeable. Pero por ejemplo, si nos vamos a sagas como Uncharted, que hace mucho tiempo que no están presentes, mucho tiempo, ahora 10 años ya casi, Bueno, tenemos las pelis. ¿vale? Ya, pero las pelis no vamos a hablar de las Ha pelis, salido un porque si no DLC. nos vamos por las Hay un ramas. DLC para el de Last of Us parte 2. Bueno. Que hay personajes que tienen cierto realismo, que sirven para unas cosas que son un poco moldeables en otros aspectos. ¿Vale? Como por ejemplo, no puedes poner, es decir, a Nathan Drake lo puedes poner en una aventura, ¿vale? Pero no lo puedes poner en un kart, por ejemplo. O difícilmente verías un juego de tenis con Nathan Drake. El de tenis lo veo. Bueno, sería complicado. Tiene unos personajes que aparte, Nintendo lo que tiene es que saca mucha rentabilidad de los juegos porque solo están en su plataforma y porque además puede poner a Yoshi en un kart en Mario Kart, lo puede poner en una aventura en 2D. Bueno, pero esto que tiene que 3D, ver tal. para que Sony Pues que se Sony, lance. además los juegos suyos son extremadamente caros de hacer Ujú. y encima tardan demasiado en tener la próxima entrega. Un poco de espera está bien, pero que se haga eterno y al final lo que yo creo que básicamente atrae al jugador son las franquicias antiguas que tengan una continuidad. Ya, por eso, pero también en respuesta a eso, Sony recientemente, bueno, hace ya unos años, cerró su estudio clásico de doble SAS, que era Japan Studio. Entonces, claro, no, yo personalmente no entiendo lo que está pasando. Estoy francamente preocupado. Ilumínanos, Supermansu. ¿Qué ha visto en el PC? ¿Por qué solo ahora hay triple SAS? ¿Por qué matar a de Japan Studio y dejar a Astro Gotti suelto? Como única salvación de todo ese desastre. O sea, tu pregunta es, básicamente... ¿Por qué centrarse en los desarrollos triple SAS y exclusivamente para el PC dejando de lado, ya dicho por Sony, ya no es que lo veamos, ya dicho por Sony que PlayStation 6, bueno, estará ahí para quien la quiera, pero que casi mejor un PC? Claro, ¿dónde está el beneficio para ellos? No lo entiendo. A ver, yo lo que pienso en general con todas estas decisiones y esto, porque es como muy rompedor que Sony te diga hace 3 semanas o cuánto fue, PS6 ya es una prioridad para Sony. No es una prioridad. No, dijo al principio. Ah, sí, claro. Lo dijo Sí, hace sí, 3 sí, semanas. que ya era Que ya es su tiempo máxima de... prioridad. Sí. Y lo dijo. Y ahora, Sí, sí. 3 semanas después dice que PS6, Sony rectifica que el PS6 Sí, o sea, se referían a no nivel de es consola. su prioridad. A nivel de consola, Sony ya unos PlayStation 5 tumbos, ya yo no es creo la que no prioridad. tienen... A veces Sony le falta un poco de identidad. No Sí. saben por dónde tirar. Es decir, para tú tener una compañía, tienes que tener como unos valores o una estructura clara. Sony lleva no sé cuántos directivos cambiados en no sé cuánto tiempo, que es muchísimo, y precisamente no por una tragedia de perder a un directivo por fallecimiento, por enfermedad o todo esto, como ha podido pasar en Nintendo, que es otra causa muy distinta, ¿vale? Lo que quiero decirte es, Sony a veces no sabe lo que dice. Igualmente también dijo en PS4, en su final o así, la retrocompatibilidad se pide mucho, pero se usa poco. ¡Pum! A la siguiente generación retrocompatibilidad. Es decir, es una incoherencia. Si tú dices que eso se pide poco, no lo incluyes en la siguiente generación. Entonces, Y deciden incluirlo. ¿Qué pasa aquí? Que vemos un cambio de timón totalmente abrupto, es decir, disruptivo, de 3 semanas a 3 semanas de diferencia. No sé el tiempo más o menos, pero un mes, pongámosle. pero la noticia que decía que PlayStation 6 era la prioridad se refería a que PlayStation 5 ya no lo era a nivel de consolas. Esto está hablando de que Sony se quiere meter en el PC de cabeza. Pero se quiere meter en el PC porque sabe que no le está rentando. Es decir, la condición de hacer juegos tan caros, tan caros, que incluyo, que básicamente tiene que incluir en muchos casos actores reales para medir, gesticular y todo, las expresiones faciales, hacerlo lo más realista posible. Pero pensé que esto era un coste necesario, un gasto de empresa necesario para poder seguir vendiendo la consola y desmarcarse, pero supongo que ya no lo es. No, es que quieren cubrir, si tienen que depender de las ventas de la consola. Claro, supongo que ya no es un gasto necesario al no tener competencia, por eso están haciendo esto, ¿no? Yo lo que creo es que... Como ya no hay que venderle la PlayStation 6 a nadie, pues, ¿qué más da? Es que hay pocos juegos. ¿Cuántos juegos en Sony te llegan a, por ponerte un ejemplo, a 15 millones de unidades vendidas? No sé, habría que mirarlo, no me estudio esa parte. Spider-Man, O sea, sobradamente. vale, es el que se me ocurre. Sí, sí. Pero de eso después, Astro- ¿cuántos llegan a 15? Creo que la... En Nintendo hay muchos que llegan a 15 y más.
Pueden ser un Mario en 3D, puede ser un Mario Kart, puede ser un Pokémon, puede ser un Animal Crossing, ¿vale? Hay otros juegos que no llegan, Entonces, pero ¿tú que vienen crees, también realmente bien. ¿tú crees que el público de PlayStation les da igual los exclusivos y simplemente van a comprar PlayStation 6, Es que yo creo que el ignorando público... lo que haga Sony en PC? Yo creo que el público fanático de PlayStation es más bien poco, ¿vale? Porque definimos como fan El que se compra las el PlayStation que se VR 2. compra básicamente lo que está hecho por Sony. No el juego multiplataforma, es lo que está hecho por Sony. ¿Vale? Yo creo que si miramos las ventas, vemos que a lo mejor Spider-Man resalta. Pero es que son fans de Spider-Man. No son fans de Sony PlayStation. Ya veo. ¿Vale? Que están a lo mejor metidos incluso en el universo más Marvel que otra cosa. ¿Qué pasa con Nintendo? Nintendo también tiene... Es que Nintendo es diferente. Porque ya te vende sus propios juegos. Seas fan o no, vas a comprarte sus juegos. No sabemos realmente qué tipo de público fanático tiene Nintendo porque no está tan metido en el multiplataforma. Y Xbox, bueno, Xbox ya es una retirada completa. Muy bien, muy interesante todo. Entonces supongo que, bueno, PlayStation al no tener competencia ha decidido hacer lo que se le dé la gana para sacar la máxima rentabilidad a cualquier coste a nivel de usuario. Muy bien, pues creo que ya hemos sacado unas buenas conclusiones. Lo único que faltaría es que Nintendo finalmente se dé cuenta de la debilidad de Sony y nos saque una consola en condiciones. Pero bueno, ya se irá viendo. Bueno chicos, y hasta aquí el segundo episodio. Hemos hablado de muchas cosas sobre PlayStation. Un enfoque que veremos su futuro más próximo. Bueno, yo al menos pienso, ya lo he dicho, que va a tener pues un futuro que va a cambiar, va a ser cambiante. Ha sido escalonado, pero va a ser cambiante totalmente. Y que va a ser más tipo Xbox que otra cosa. Una verdadera pena, esperemos que no sea así, que Sony se lo piense y que esa portátil que van diciendo por ahí resulte ser realmente rompedora. Y con rompedora me refiero a Switch Killer. Ojalá. Bueno, hasta aquí este episodio. Señor Nadie, puedes despedirte. Prácticamente ya lo he hecho, campeón. Muy bien. Solo le deseo lo mejor a Sony, lo peor a Nintendo. Pero que esto es una noticia realmente muy triste, muy triste. Cuídense. Sobre todo PlayStation.